Hola, bienvenidos. Hoy es un buen día para un cuento tomado de las 1001 noches. Pónganse cómodos porque Alia te cuenta su versión adaptada de El quinto hermano del barbero. Había una familia de 7 hermanos. El quinto de ellos, llamado Al-Nashar, era tan perezoso que en lugar de trabajar con sus parientes, no le avergonzaba pedir limosnas en las noches para gastar al día siguiente todo lo que había recogido. Era tal su holgazanería que ni siquiera lavaba los vestidos que le regalaban sus hermanos. Con tal de no hacer nada, ignoraba el mal olor que de ellos emanaba. Uf. Sus hermanos, avergonzados, le decían que sus ropas bien podían tenerse en pie por sí solas, y si las pusiera en el suelo, de seguro serían arrastradas por la cantidad de pulgas y piojos que tenían. Pero Al-Nashar simplemente los ignoraba. Estando ya muy viejo murió el papá, que siendo como fue un hombre humilde, dejó como herencia 700 dracmas de plata, que fueron repartidas en partes iguales entre los hijos. Como era mendigo, Al-Nashar jamás había visto tanto dinero junto, quedando perplejo ante semejante cantidad, sin saber qué hacer con ella. Luego de mucho pensar, por fin se decidió a invertirlo en vasos, botellas y otros artículos de vidrio. Muy contento con su adquisición, alquiló un lindo puesto en el mercado, donde exhibió sus cachivaches sobre una mesita, y se sentó a esperar que llegaran los compradores. Pasó un rato y empezó a decir en voz alta para que le escuchara el sastre que estaba en el puesto de al lado: en esta mesa está todo mi capital, por valor de 100 dracmas, que lo he invertido en vidrio. Fácilmente lo venderé por al menos 200. Y con ellas compraré más vidrio, que luego venderé por 400. Continuando de este modo, muy pronto reuniré 1000 dinares de oro. No pararé de vender y comprar hasta que, en muy poco tiempo, tendré 10.000 dinares. Con esta cantidad dejaré el negocio del vidrio para comprar toda clase de mercancías y especias, con las que tendré aún más ganancias de las que me dará el negocio del vidrio. Así crecerá mi buen nombre y seré reconocido como uno de los más ricos del lugar y sus alrededores, aquí donde me ve tan modesto. Cuando haya atesorado una gran cantidad de dinero, me dedicaré a la joyería, comprando y vendiendo diamantes, zafiros, rubíes, esmeraldas y demás pedrería fina, así como oro y perlas exóticas, que me darán un beneficio aún mayor, acrecentando así mi fama que llegará a los confines de la tierra. Entonces podré atesorar cuantas riquezas desee y adquirir el estatus de un noble respetable. Ya verás cómo seré la envidia del lugar. Compraré una hermosa casa y muchos terrenos, esclavos, eunucos, caballos y cuanto pueda ambicionar. La gente palidecerá de envidia al ver mi mansión, atendida por 10 criados con regios vestidos y capas, donde tendré una silla de oro con incrustaciones de pedrería y habrá una mesa abundante, que me dará aún más renombre al invitar a los más distinguidos miembros de la sociedad. Y todos quedarán extasiados con el lujo y el derroche de mis fiestas, rogándome que les invite a mi palacio. Cuando salga a pasear en mi hermoso corcel, iré rodeado de esclavos y con 2 criados a mi lado,
cada uno con una bolsa conteniendo 1000 dinares, que irán repartiendo a modo de consuelo entre quienes se acerquen a contemplar mi belleza, para que todos vean lo compasivo que soy. Todo esto iba diciendo Alsnachar con la mesa de vidrio junto a él, y continuó: no pararé aún aquí, pues juntaré millones de dinares, con los que seré tan o más valioso que cualquier príncipe. Y entonces pediré a las casamenteras que me busquen una esposa con la mayor hermosura, discreción, talento, devoción e inteligencia que se pueda encontrar en estas tierras. Irán entonces las casamenteras a pedir la mano de las hijas de los visires y reyes, de regentes y sultanes, que se pelearán entre sí por ser mis parientes. ¡Ay, no! ¿Qué haremos? De entre ellas elegiré a una cuya hermosura sea perfecta, con una virtud intachable, prudente y de más altas prendas correspondientes a un casorio digno de mi posición. Pagaré por ella una dote de 1000 dinares de oro, y si su progenitor está conforme con esta cantidad, magnífico, y si no lo está, peor para él, pues si fuese tan insensato de negarme a su hija, la sacaré de sus propias barbas si es necesario, y la llevaré a mi palacio aún en contra de su voluntad. ¡Ay, no! Al empezar a negociar el compromiso, compraré 10 eunucos, los más jóvenes y hermosos que pueda encontrar, para dárselos como regalo a mi futura esposa. Llegado el día de pagar la dote, vestiré a lo príncipe e iré montado en un fino caballo, con silla de oro y mantilla de seda bordada con perlas y diamantes. Así iré de mi palacio al del sultán, rodeado de esclavos y de criados que me mostrarán la debida pleitesía. Me apearé en el palacio de mi suegro, junto a la escalera de la entrada, y al subir destacaré con mi porte y elegancia, mientras mis criados irán en procesión haciendo fila a mi derecha e izquierda, y el sultán al verme me recibirá como a su yerno, cediéndome su asiento para darme el realce que merezco. ¡Ay! Pero piensa en todo, ¿no? Entonces llamaré a uno de mis sirvientes, que siempre están a mi lado con las bolsas de oro, y le pediré que entregue al sultán una de ellas con 1000 dinares, diciéndole a mi suegro: acá tienes los 1000 dinares de oro que prometí. Y luego levantaré un poco la cabeza para dar una mirada distraída alrededor. Así notará mi orgullo y magnitud, hasta el punto que me considere un sultán todopoderoso. Entonces haré que el otro criado le entregue la segunda bolsa con 1000 dinares, diciéndole: y aquí tienes otras tantas, para que veas que no solo cumplo mi palabra, sino que también doy más de lo que ofrezco. Con semejante demostración de generosidad, se hablará por doquier de mi hombría y de lo poco que significan los bienes materiales para mí. A todas estas, ningún comprador se había asomado al puesto de Alsnachar, que continuó: después de pagar la dote, vendrá a mi palacio algún oficial para corresponderme la visita que le hice al sultán, y yo le regalaré al enviado un lujoso vestido y lo mandaré de vuelta con un rico presente para mi suegro. Así demostraré que sé devolver las atenciones que me dan. Si intentan enviarme otro, no lo aceptaré, aunque me traiga un regalo precioso. Yo lo despediré para demostrar que tengo amor propio
y que estoy en la más alta posición. No permitiré que mi prometida salga de su aposento por ningún motivo. ¡Ay, no! Cuando llegue la fecha acordada para el matrimonio, pediré que envíen a la novia a mi palacio. Yo me ataviaré con mis más ricos vestidos y me sentaré en un estrado de oro, sin desviar mi mirada ni hablar con nadie. Así demostraré a todos los presentes mi intelecto superior. Mi esposa se acercará a mí, pero yo permaneceré inmutable, por lo que vendrá la sultana a buscarme y me dirá: Su Majestad, pues no se atreverá a decirme yerno, por temor a ofenderme, tratándome con demasiada familiaridad. No evite mirar a mi hija, pues le ama con toda su alma. El sastre, enojado ante tal desprecio, intentó preguntarle el motivo de semejante actitud, pero fue interrumpido por el quinto hermano, que siguió diciendo: Mi suegra tomará un vaso de vino que trajo especialmente para mí y lo entregará a mi esposa diciéndole: Preséntale tú misma este vaso de vino. Entonces mi esposa me traerá el vaso, y al intentar acercármelo a la boca para mantener mi magnificencia, la tendré que esquivar de este modo. Y estaba tan absorto el perezoso en sus delirios que representó la escena en vivo como si de verdad estuviera pasando, de tal suerte que con la maniobra golpeó tan fuerte la mesa donde tenía la mercancía que ésta voló por el aire y fue a caer en la calle, quedando todo el vidrio hecho añicos, con lo que su vecino, el sastre, soltó una gran risotada. ¡Cuántas ínfulas!, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video, que aparece por acá.